¿qué tal? Buenas noches, que el Señor te bendiga, iglesia. Una vez más te damos la bienvenida, un caluroso abrazo de parte del pueblo de Cristo. Somos la iglesia Nashid Hashalom, Príncipe de Paz, y este es tu espacio favorito, En la Mesa con los Hermanos, un programa que nació en el corazón de Dios para las familias en conexión con el cielo, donde siempre, por la misericordia y por su amor, en la mesa con los hermanos siempre encontrarás una respuesta. Es una respuesta que de pronto edificará tu vida, la vida de tu vecino, de tu pariente, de alguien que realmente tenga necesidades y esté sediento de la palabra del Señor. Bienvenido a su espacio favorito. La Biblia del Señor dice: dad de gracia lo que de gracia recibes. Por lo tanto, te invitamos a que no te quedes tú solo con esta bendición. Creemos que hoy es un programa recargado de la bendición de Dios para bendecir al cuerpo de Cristo en general. Te pedimos de una manera muy especial que compartas este link con tus amigos, con tus parientes, con tus familiares, con tus vecinos más cercanos, con todos tus contactos, y dile que hay una palabra de Dios que seguramente estará bendiciendo tu vida. Como todos los jueves, en la mesa con los hermanos siempre hay un programa, hay un tema bien interesante. Hoy le estaremos desglosando un tema bien interesante: la voluntad de Dios en nuestras vidas a la luz de la palabra. Pero antes de dar inicio, pues por acá tenemos siempre invitados, hijos de esta casa, que hoy en la gloria y en la misericordia de Dios estaremos con ustedes. Por acá le damos la bienvenida a Pastor Johanner. Bienvenido a esta hora y saluda a la iglesia que en esta hora está conectada, pastor. Muy buenas noches a la iglesia del Señor. Desde aquí les envío un caluroso abrazo y agradeciendo a esos fieles acompañantes de que todos los jueves están, pastor, puntual a las 6:30, conectándose y creyendo de que hoy es un programa muy, pero muy especial, un tema muy hermoso, y nos gozaremos en el Señor en este programa. Amén. Así estaremos hablando de la voluntad de Dios. Por acá también tenemos en la mesa con los hermanos a nuestro hermano Francisco Barón. Fran, bienvenido, saluda a la iglesia. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno que estés en sintonía, que estés buscando de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tocando un tema muy especial, la voluntad de Dios en nuestras vidas, y qué bueno que estemos aquí. Te invito para que compartas el enlace a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares. Va a ser una mesa de gran bendición y una palabra de vida para cada hogar aquí representado. Así es, sin duda será así. Silver, bienvenido a la mesa con los hermanos, que Dios te bendiga. Saluda a la iglesia que en esta hora pues está en sintonía. Amén. Buenas noches a todos los que están allá conectados a la iglesia de Dios y a los que ya están a punto de pertenecer también a la iglesia de Dios, porque Dios está tocando sus vidas. Es un gusto para mí, pastor, estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este set, ¿verdad? Qué maravilloso, glorioso para mí este privilegio que me ha dado el Señor de poder compartir con mis pastores en este lugar y llevar una palabra de aliento, llevar una palabra de vida, llevar una palabra que transforma, una palabra que reorienta, una palabra que educa a todos ustedes a través de estos medios informáticos por el cual el Señor nos permite compartir su palabra en medio de esta pandemia que no ha dejado que muchas iglesias abramos nuestras puertas, pero el Señor es un Dios de estrategia. Amén, así es. Pues queremos, antes de darle inicio, hacer dos cosas. Número uno, que tú prepares una pregunta, prepares una petición, prepares un clamor, algo que necesites que Dios te cumpla, una oración, lo que necesites, pídelo por ahí por el chat, y de seguro en la mesa con los hermanos tendrás una respuesta del Señor. Y lo otro, pues ya tenemos 30 personas conectadas y queremos saludar de una manera especial. Allá en su casa está conectado nuestro hermano Uger Márquez, que también hace parte de este programa. Uger, que Dios te bendiga. Tenemos acá también un saludo muy especial a mi esposa, a nuestra hermana Lilia Campo, a Elsie Bello, a Karen Peño, bendiciones. Sandra Milena Bueno Quintana,
que Dios te bendiga. Nuestra hermana Nelvi, bendiciones. A la pastora de damas también está acá conectada, nuestra hermana Margie. También está nuestra amada hermana Mirla Brito, que Dios te bendiga. Elimar Velázquez, bendiciones. Que sea Dios añadiendo bendición. Por acá está Luna de Los Ángeles, bendiciones. A nuestra hermana Adaluz Bermúdez Palacio, Diana Gámez, Nuria Peñaranda, también te bendecimos. Aquí hay un nombre que Virgi Daor, que Dios te bendiga. Por acá está Moisés David Pinto Fuenmayor, dice Silver es uno de los hijos que Dios me dio, bendiciones. Ese mi viejo allí está conectado. Mi viejo, te bendigo. Gloria a Dios. Mañana nos vemos. Saludamos al señor Moisés, que Dios te bendiga. Yumaris, bendiciones. Ayúdenme a saludar a la gente. Amanda, bendiciones. Jaide Ramírez, que Dios te bendiga. Carolina Choles. John Freile Choles. Está Nuria Peñaranda también conectada. Guadalupe Bermúdez, Dios te bendiga. Leivis Ochoa, bendiciones en esta noche. Ahí está mi vieja también, Ada Pájaro, vea qué de bendición. Santa Marta, hoy mis está padres la familia, las familias. Uno desde aquí de la ciudad de Riohacha y mi vieja desde la ciudad de Santa Marta conectados allí. Los bendigo, Guerra desde el departamento de Córdoba, bendiciones. John Freile, bendiciones. John, otra vez, por segunda vez. Adaluz Bermúdez, bendiciones. Comparte el link, vamos, compártelo, compártelo, y que sea Dios pues trayendo bendición a las familias. Se acaba de conectar nuestra hermana Luz Miriam León, la mujer de las rodillas de acero. Amén. Amén. Nuestra pastora de damas, de jóvenes, Lelani Cabadía, bienvenida. Estamos aquí en la mesa con los hermanos. Amén. Vamos, no te quedes solo con esta bendición, comparte ese link para que los demás también sean bendecidos. Sí, amén. Y también prepara tu pregunta porque el tema va a estar bien interesante, bien nutrido. Amén. Vamos a hablar de ese tema, lo que realmente implica la voluntad de Dios en amén. Nuestras vidas. Amén. Pero vamos a hacer algo. Yo estoy diciendo el orden de salida de cada uno, pero los tres elementos son cuál es la voluntad de Dios, cómo conocemos la voluntad de Dios y los resultados de hacer la voluntad de Dios. Porque es que todo el mundo habla de la voluntad de Dios, pero cuando suceden eventualidades en nuestro entorno, la gente a veces no entiende que es voluntad del Señor. Entonces voy a repetir estos tres elementos bien interesantes. Primer elemento, ¿cuál es la voluntad de Dios? Segundo elemento, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Y tercer elemento, resultados de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Amén. Listo. Amén. Entonces, quiero iniciar, pastor, con un versículo bien interesante que está en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mira lo interesante que dice la Biblia de este versículo. Mira lo que dice. Dice, no os conforméis a este siglo. Ahí hay una coma, ¿verdad? Vi que una coma uno tiene que parar para que entendamos en el entendimiento la palabra. Dice, así es. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay otra coma. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, hay una coma allí, y luego termina diciendo agradable y perfecta. Amén. Amén. Lo vamos a volver a leer, ¿listo? Amén. Esta vez lo voy a leer rápido. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor, ¿qué nos dice usted de ese versículo? Bueno, pastor, yo investigaba algo acerca de ese versículo y la palabra conforméis, ahí se puede notar que el apóstol Pablo hace como una exhortación. Le dice a los oyentes, no os conforméis. Si usted busca en la traducción original la palabra conforméis, se refiere a asumir una expresión externa que no refleja de la verdad de lo que hay en el interior, como una especie de máscara
o acto de encubrimiento. Es decir, le quería decir a los oyentes que de pronto ellos aparentaban una cosa, pero dentro de su corazón estaba inclinado a la corriente de ¿qué? De este siglo, que lo podemos traducir a ¿qué? Como al mundo, ¿cierto? Amén. Le dice transformado, y la palabra transformado traduce metamorfosis. Dice que connota un cambio de la apariencia externa, es decir, que los cristianos deberían que a través de su conducta externa demostrar que su naturaleza interna ha sido redimida o ha sido cambiada, no como un hecho aislado, sino una práctica recurrente en nuestro diario vivir. Amén, Con así nuestras es. acciones demostrar que hemos sido cambiados. Renovación de nuestro entendimiento lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra, y a través de esa renovación podemos entender que la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Silver, Gloria ¿qué a nos Dios. dices? Bueno, De Romanos 12:2. está bien condimentada la respuesta de nuestro hermano yo, pero vamos a sazonarla un poco más. Dice que la voluntad de Dios tiene tres formas, que las encontramos ahí mismo en el versículo que leímos: es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, por ende, los planes de Dios para nosotros también son buenos, agradables y perfectos. ¿Por esto qué requiere? Esto requiere que nos transformemos. Pero ¿y cómo nos transformamos? Con una mente renovada. ¿Y quién renueva nuestra mente? El Espíritu Santo, que nos reeduca, que nos renueva y que nos reorienta. De esa forma vamos a tener la transformación en nuestra mente, para que la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios la cumplamos al plan que Dios tiene establecido. Frank, ¿qué nos dices tú de eso, mi Bueno, hermano? pastor, de la parte que más me llama la atención es la renovación de nuestro entendimiento. En la renovación de nuestro entendimiento es cuando aquel hijo de Dios recibe el Espíritu Santo y entiende los pensamientos de Dios, el corazón de Dios que es revelado a la vida de esa persona. Y cuando tú caminas en esa visión, vas a comprender que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque has entendido que debes caminar bajo esa palabra. Sobre esa palabra hay que caminar. Amén. Amén. Entonces, Amén. allí es donde tú vas a estar alegre, es donde vas a vivir eso agradable de Dios, porque cumpliste lo que Él te dijo. Él simplemente a nosotros nos orienta y nos dice por dónde debemos caminar, pero nosotros tomamos la decisión si seguimos la visión, el sueño de Dios revelado a nuestra vida o no. Amén. Amén, así es. Bueno, entonces logramos entender que cuando Dios nos dice para que entendamos el elemento de lo que verdaderamente significa su voluntad, la voluntad de Él, la persona tiene que romper una estructura. Y para romper esa estructura implica que tenemos que estar en contra de lo que el sistema está ofreciendo. Amén. Porque si yo me conformo al conocimiento que este siglo me ofrece sin exponerme a una revelación dada por el Espíritu, entonces yo nunca voy a entrar a entender o a disfrutar de la buena voluntad de Dios. Lo que implica que si yo no rompo esa estructura de conformidad a lo que el siglo me está ofreciendo como tal, nunca llegaré a entender esta parte. Porque sabemos que Dios se mueve en toda la dimensión de lo que sucede en la esfera espiritual, en la esfera natural, lo que implica que los movimientos de Dios solamente son entendidos o entendibles para nosotros cuando comprendemos el proceso o la intención de su buena voluntad. Amén. Si Amén, yo no amén. entiendo este concepto de la voluntad de Dios en mi vida, nunca voy a entender su propósito. Entonces, yo creo que allí estamos claros con relación a lo que Romanos 12 nos está exponiendo. El siglo ofrece algo, pero lo que Dios ofrece está más allá de lo que este siglo nos está dando. Lo que implica que siempre tenemos que exponernos a que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente genere ese rompimiento. Claro, y hay que tener en cuenta también de que
aquí hay algo muy hermoso que es la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento es renovado es cuando vamos a empezar a cumplir o a hacer la voluntad de Dios. Porque si nuestro entendimiento no es renovado, es imposible que esto suceda. Miren, hay una frase que se maneja comúnmente y creo que todos lo han escuchado y la hemos dicho cuando decimos si Dios quiere. Entonces, vamos a suponer que yo esté en mi casa con mi esposa y mi esposa me pregunta, oye, ¿vas para la iglesia? Y yo le digo, si Dios quiere, ¿cómo no va a querer Dios que yo vaya a su casa? Así Entonces, es. eso es esconder la ignorancia de la voluntad de Dios y hacer Dios responsable de nuestra propia voluntad. Entonces, no es así, no es si Dios quiere, vamos a la iglesia de Dios. Entonces, eso sucede, esa expresión la arrojamos cuando verdaderamente todavía no tenemos una mente renovada. Entonces, ¿quién renueva nuestro Espíritu Santo? Que ya lo habíamos dicho, nuestra mente, el Espíritu Santo. Amén. Así es. Pastor, yo quiero saludar aquí a una persona Dele. muy especial. Él vive en la ciudad de Santa Marta, Umpris Cortés. Una persona, un amigo de crianza prácticamente, nos criamos juntos, está radicado en la ciudad de Santa Marta. Mi hermano, un abrazo y qué gusto, un placer verte por aquí, por este medio. Que Dios te bendiga, Umpris. Amén. Dios te bendiga. Umpris Cortés. Bendiciones. Bendiciones para ti, que la gloria de Dios resplandezca en tu casa. Bueno, lo que vinimos. Amén. Ya sabemos lo que genera entender la voluntad de Dios. Ya sabemos el concepto. Es decir, que si no hay exposición a la revelación del Espíritu en nosotros, nunca va a haber entendimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a analizarla bajo los 3 elementos que hablamos al principio. Vamos a hablar del primer elemento. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? ¿Qué es lo que busca Dios en mi vida con relación a esa voluntad? Y vamos a empezar con el primer inciso del primer elemento, y es para que podamos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como primero? La santificación de nuestras vidas. Amén. Entonces, Fran, yo quiero que tú me hables de eso conforme a lo que está en la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Amén, pastor. ¿Qué dice esa cita bíblica? Dice, 1 Tesalonicenses 4:3. Leo bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Amén. Y cuando a nosotros el Señor nos habla de santificación de nuestras vidas, esto abarca de que lo que a nosotros anteriormente, que era malo, llamábamos bueno, ya vamos a darle en realidad la connotación que se merece, llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Amén. Así es. Esto quiere decir que tenemos que cambiar nuestros pasos, nuestra manera de actuar y de pensar. Pero la santificación no es solamente el haber recibido a Jesucristo en mi corazón, sino saber mantener esa pureza y ese compromiso que tengo ante los ojos de Dios. Esto quiere decir que día a día mis pasos deben ser orientados por el Señor para yo mantener lo santo, para yo mantener lo puro, para yo mantenerlo fiel ante los ojos de Dios, apartarme de la oscuridad y caminar en la luz. Amén. Amén, así es. O sea que, Fran, Hable a la voluntad de Dios. Orientación, amén. Y Así entender que somos apartados. ¿En qué sentido? Así es. Somos santos. Amén. Cometemos errores, pero somos apartados para Dios. Somos diferentes. Amén. Nos portamos diferente, hablamos diferente, nos comportamos diferente. Somos de un pueblo diferente, con una ciudadanía que no pertenece a este mundo. Amén. Y Amén. hay Amén. que tener claro que la santificación es un mandato de Dios. Dice la palabra de Dios, sé santo, porque yo soy santo. O sea, Entonces, que es voluntad es de un Dios. mandato. Amén. Claro, Es voluntad de Dios que Amén. seamos Es santos. voluntad de Dios. Correcto. Y que, así como dijo Silver, nuestro Señor dijo, sé santos porque yo soy santo. Esto quiere decir que nuestra vida, nuestros pasos, nuestros testimonios deben mostrar a ese Jesucristo, a ese Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Pastor, yo quiero meterlo usted en este cuento. Aquí hay un tema bien interesante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos un corazón agradecido. Esa está en Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice? Es un punto muy interesante, pastor, y yo siento que a muchas veces de los cristianos nos cuesta entender este punto. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay una frase que el Señor me permitía colocar que decía, la falta de gratitud es una característica de los incrédulos. Nosotros, amén, como creyentes, como hijos, como cristianos, como queramos llamarnos, tenemos que ser agradecidos. Hay muchas cosas que a nosotros se nos escapan de nuestro control y que muchas veces no quisiéramos vivir. Pero debemos entender que por encima, pastor, de cada circunstancia, ya sea buena o sea mala, hay un Dios que es infinitamente soberano, que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y me trae a memoria al profeta Jeremías, el pueblo completamente destruido, en ruina, a raíz de la mano de Nabucodonosor, pero él entendió que detrás de la mano de Nabucodonosor había uno infinitamente mayor que él y más poderoso que él, que era el Señor. Y fue cuando el profeta Jeremías levanta sus ojos y dice, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cierto? Amén. Y ese es el punto en este inciso, pastor, que seamos agradecidos con Dios. Amén. En todo tiempo. En todo tiempo hay tiempos buenos o tiempos malos, pero yo pienso que para el cristiano tiempos malos no debe haber, porque de cada oportunidad o cada proceso que el Señor nos permite vivir hay una victoria. No, de cada crisis. Amén. En todas las crisis, porque nosotros pasamos por crisis, pero en cada crisis siempre hay que darle las gracias a Dios por todo. Amén. Y que no solamente debemos de darle gracias a Dios solamente por los beneficios o bendiciones, debemos de darle gracias a Dios por todas las cosas. Mire, hay un caso muy reciente que sucedió en la ciudad de Santa Marta. Un joven con su mamá enferma en la clínica internada y le dan la noticia de que su mamá había muerto, y este joven empieza a injuriar a Dios de una forma tremenda y empieza a maldecir a Dios y muchas cosas. Sin signos vitales, su madre se muere como a mediados de unas 3, 4, 5 horas aproximadamente. Hacen un cambio de turno en el hospital y el médico que entra ve que la señora le vuelve los signos vitales. Entonces, este caso conmocionó un poco a Santa Marta, que salió hasta por las noticias. Entonces veo que cuando llegan a la casa de este joven a entrevistarlo por el suceso, porque un milagro de Dios, entonces allí empezó a darle gracias a Dios porque él, el periodista, ¿usted atribuye esto a que es un milagro de Dios? Sí, sí, yo atribuyo esto, pero hace unas horas estaba maldiciendo a Dios. Entonces, a Dios hay que darle, ser agradecidos con Dios en las buenas y en las malas, por Amén, lo que te da es. y también por lo que te quita. Amén. Decía el sabio Job, el paciente Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Mira esto interesante. Así es. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Silver, quiero que me hables de esto, que hagamos el bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos siempre el bien. Entonces, eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice esa cita bíblica? Dice esa cita, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero también hay otra cita que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. Mire, es difícil, no es fácil, es muy difícil hacer el bien a aquella persona que te ha hecho daño, que te ha injuriado. Es muy difícil. Varias veces nosotros mismos nos hemos visto envueltos en esos casos, que es muy difícil
hacer el bien a la persona que te hace el mal. ¿Por qué? Porque es que a veces somos tendidos a resentirnos. Pero por sobre todas las cosas, nosotros los hijos de Dios estamos llamados a hacer el bien. La palabra es clara y dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes nos maldicen, haced el bien a quienes nos aborrecen. O sea, es algo tremendo, pero es un Voluntad de mandato Dios. de Dios. Amén. Es voluntad Entonces de nosotros los Dios. hijos de Dios estamos llamados a hacer el bien. Mire, hace poco veía, revisando un Facebook que a veces publica muchas cosas, me detuve a ver un video donde contaban una historia de una mujer que se detestaba con su suegra. Y fue a un dispensatorio a que le vendieran un veneno que no se notara mucho, que la suegra no se diera cuenta, para matar a su suegra. Sutilmente. Sutilmente. Una muerte Y diplomática. el hombre del dispensatorio le dijo, bueno, le vas a echar una gotica en cada comida. Este proceso va a ser lento, pero seguro. efectivo. Pero para que ella no sospeche, durante todos estos días o meses que dure el tratamiento, Trátala con amor. trátala bien, con respeto, atiéndela, abrázala, todas esas cosas. Y la mujer le daba todos los días su gotica, Pero la trataba con amor. pero la trataba con amor. Pasó el tiempo y la mujer empezó a desarrollar un afecto por su suegra. Santo. Empezó a desarrollar un afecto por su suegra y fue al dispensatorio a decirle al hombre cómo hacía para revertir el efecto del veneno que ella le estaba dando a su suegra. Y el hombre lo que le dijo a ella, que él le había dado era unas goticas de agua. O sea, no era veneno. Tremendo. Entonces, mire, hay que hacer el bien por encima de lo que nos hagan. Amén. Amén. Yo considero que hacer el bien es que tú muestres la esencia de Dios, que es el amor de Él que hay en ti. Amén. Amén, así es. No es necesario de que una persona tenga una necesidad para que tú expreses el amor de Dios. Amén. Aunque esa persona esté rebosando a su alrededor, mucha gente hacia ella le exprese amor, sentimiento, cariño, pues demos más de eso. Así es. Somos portadores del Amén. Espíritu Santo y somos portadores y dadores de amor. No, y es que es interesante porque es que cada vez que hacemos una buena obra, eso testifica del amor de Dios. Amén. Es que nosotros como cristianos, entre más nos acerquemos a Dios, más amor debe desbordar en nosotros. Amén. Porque Jesús es amor. Así es. Así es. Aquí dice Lilia Campo, y como dice el dicho, el hacer bien y no mires a quién. Amén. Un programa Esa es verdad. Un programa de humor Lo que venezolano. haga la mano izquierda, que no lo sepa la mano Amén. derecha. Amén. Entonces, aquí hay un tema bien interesante que a veces genera polémica también. Es voluntad de Dios también esto, que estemos dispuestos a padecer por Cristo. Muy buen punto, pastor. Amén. Mire lo que dice esto. Es voluntad de Dios padecer por Él. Así es. Y nos vamos a dar cuenta. O sea, aquí la palabra lo expresa claramente en Primera de Pedro 4:19. Mira lo que dice la palabra. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Amén. Dios retoca Así nuevamente. es. Otra vez, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. O sea que es voluntad de Dios en ciertos escenarios que yo como siervo de Él, yo tengo que estar preparado para saber que me toca enfrentarme a la muerte por Cristo. Amén. La palabra es clara, la palabra dice que si aún yo sé que voy a morir por causa de Él, yo tengo que estar apercibido de entregarle mi alma a Él. Amén. Pero eso no va a impedir de que yo deje de hacer el bien. Amén. Pablo decía que las prisiones, las cárceles, los azotes se habían hecho patentes en él y todo lo soportaba. ¿Por qué? Por causa de la voluntad de Cristo en él.
Entonces, hace referencia clara hoy este versículo a la iglesia de que por ahí está casi que patentado de que nosotros no podemos padecer. Claro que, Le hago una pregunta. Entonces, ¿el Señor no amaba a los apóstoles? claro, no los amaba, Amén. es Cosa cierto, tremenda. porque Así de todos ellos, Padecieron bastante el único que no necesidad tuvo una muerte y trágica fue situaciones Juan, difíciles. pero de ahí para allá todos fueron decapitados, crucificados hacia abajo, desterrados, Bañados en aceite caliente. Amén. desmembrados, una cantidad de Apedreados. cosas. Así es. Entonces, es requisito en Dios, es requisito en Dios que si me toca morir por Él, yo no voy a renunciar a Cristo. Pero ve, Amén. Así es. Hay otra cosa que me llama una de las cosas que me llama la atención es cuando dicen que aún así hay que hacer el bien. Y de pronto en este Claro. proceso vemos gestos, vemos acciones de desagradecimiento en lo que estamos haciendo, en lo que tú estás dando o entregando de ti de parte de Dios, y tú tienes que ser fuerte y mantenerte en el Señor, que es la roca, y persistir para poder alcanzar ese sueño, que es el sueño de Dios en nuestra vida reflejada. mire, el Señor dejó un mandamiento claro. El Señor le dijo a los discípulos, les dijo clarito, seguid el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué Amén. implica eso? Que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, si no seguimos el fundamento por donde ellos caminaron, nosotros no vamos a entender muchas cosas. Ese fundamento es inmodificable. Ese fundamento es el que me da la garantía a mí de poder resistir todo lo que en Cristo me pueda pasar. Así es. Porque si no, entonces ¿cómo lo hacemos, pastor? Para que cuando entendemos la voluntad de Dios, cuando ya entendemos la voluntad de Dios, sabemos que vienen padecimientos, que debemos sufrir padecimientos, porque como lo dijo el Paz, es un mandamiento de Dios. Entonces, mire, cuando no se entiende, cuando hay personas que no entienden la voluntad de Dios, arrojan esta frase: ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? ¿Por qué a mí? Porque esas personas que se hacen esta pregunta es que no conocen y no han entendido cuál es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Es que hay que entender, pastor, que nosotros somos piedras vivas Así es. y hay una piedra angular que es Jesucristo. Y para que esa piedra acomode en ese gran edificio que es la iglesia, esa iglesia tiene que ser lijada para que acomode perfectamente, y ese es nuestro carácter. Amén. Y eso pasa a través de ¿qué? De la aflicción. Hermano, la aflicción hace parte de la vida cristiana. Amén. Y de todas ellas el diseño es que tenemos que vencer sobre todas ellas porque Él lo hizo. Amén. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Claro. Y debemos aprender con sabiduría de parte del cielo, caminar a través de esos desiertos, a través de cada una de esas situaciones que se presentan en el día a día. O sea, Oye. cuando estamos en el diseño de caminar en la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena y que es perfecta, hermano, allí usted resiste todo. Amén. Es decir, que yo logro entender por esto, de que por muy difícil o por muy contrario que sea el viento, o lo que quiera arremeter en contra de lo que somos, o sea, no podemos renunciar a Cristo. Amén. Porque entonces desprogramamos el resultado para lo que fuimos hechos. Y hay gente que pelea con la voluntad de Dios porque quieren vivir en el camino que ellos escogieron y pelean con la voluntad de Dios. Hay que entender que hay una palabra que dice que el que comenzó la buena obra La termina. terminará. La termina. Amén. Y de pronto hay personas que en estos momentos están siendo afligidos, pero si el Señor lo llamó, hermano, levántese que el Señor lo sustentará. Amén. Gloria a Dios. Listo. Aquí hay algo bien interesante. Yo quiero que me busques en el libro 3 de Juan, versículo 2. En la Biblia, Fran, ¿la tienes allí? Aquí dice, mi bienestar. Eso Amén. también es voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice? Tercera de Juan 2. ¿Qué dice? Dice, queridos amigos, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. O sea que también es voluntad de Dios de que yo tenga salud, Amén. de que yo tenga cosas, adquiera cosas, ¿verdad?
Eso es Amén. permitido en la voluntad de Dios. Amén. Mire que el apóstol Juan le escribe a uno de sus discípulos, amado, ¿cierto? A Gallo. Y Así es. ahí lo describe como una persona fuerte espiritualmente, es una persona formada espiritualmente. Y le dice que yo quiero que así como está Amado, formado, yo quiero que prosperes exactamente, en todo, así como eres fuerte prospera tu alma, espiritualmente, yo quiero que prospere, tu alma. que tenga Así salud, es. Amén. que tenga bienestar. O sea, que es voluntad de Dios de que así como prospera nuestra alma, seamos prosperados en otros aspectos. Amén. Es que la respuesta en el bienestar de Dios, Él nos muestra y nos está dando a entender que Él es el proveedor y que esa provisión es integral. No le hace falta nada. Amén. Amén. Es integral, sí, Señor. La bendición de Dios es integral. Amén. Así es. Silver, ¿quieres decir algo con relación a eso? Claro. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces, Dios quiere nuestro bienestar. Todo el tiempo. Dios quiere nuestro bienestar y Él lo deja claro en su palabra que los pensamientos de Él para nosotros son pensamientos de bien, de paz y no de mal. Amén. Así es. Creo que estamos claros, ¿sí? El es. chat, Amén, sí. pues muévanse con las Preguntas. preguntas, alguna preguntas. inquietud, Estamos- alguna duda. Ya desglosamos el primer elemento, que cuál es la voluntad de Dios. Si no entiendes algo, por favor, participa con tu pregunta, que en la mesa con los hermanos, un programa que nació en el corazón de Dios para las familias, en conexión con el cielo. De seguro habrá una respuesta, alguna duda, algo que tú no entiendas con relación a este tema, porque es que este tema tiene que quedar bien claro, porque a veces estamos en la iglesia, nos sucede algo y es una tragedia, cualquier cosa no la entendemos y lo primero que hacemos es me voy de la iglesia, o ahora que estoy en el Señor me está pasando esto, me está pasando aquello, me está pasando lo otro, y no entendemos las cosas. Amén. Entonces sería bueno que participara. Entramos al segundo elemento. Si no hay preguntas, no hay más nada. Tenemos 52 personas conectadas. Y bueno, vamos al siguiente elemento. Dice, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo la conocemos? Aquí dice, número 1, por la palabra. Número 2, por la oración. Número 3, por el Espíritu. Número 4, por la obediencia. Y número 6, por el consejo. Entonces, Fran, cuando yo te pregunto a ti, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio de la palabra, ¿qué nos dices? Amén. Es entender lo que estamos leyendo en ella. Considero que Aquí hay una que cita bíblica la interesante. Biblia es la mejor Así es. revelación del cielo para nuestras vidas. Amén. Amén. Y la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto quiere decir que en ella, en la palabra de Dios, encontramos la orientación para cada paso que nosotros podemos dar y para cada decisión que vamos a tomar en nuestra vida. Amén. No es necesario que de pronto tú busques por otro lado. Aquí en la palabra de Dios es la mejor profecía, es la mejor dirección para tu vida. O sea que si no tengo el conocimiento de la palabra, si no me expongo al conocimiento de la palabra, entonces yo nunca voy a entender la voluntad de Dios. Amén. Amén. Así es. Amén, porque la palabra de Dios es esa luz. Amén. Que nos dirige a ir por buenos pasos. Es lámpara. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y Así lumbrera es. mi camino, dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21, dice lo siguiente. Dice, tenemos también la palabra profética más segura,
que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Y dice así, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en los lugares oscuros, hasta el día en que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que fue llevada a los hombres santos a través de la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Esto quiere decir que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es revelación del cielo que fue mostrada a siervos de Dios, que fue mostrada a sus profetas. Amén. Amén. O sea que la palabra de Dios es la inspiración del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Tremendo Amén. privilegio. O sea, aquí está documentada La voluntad de Dios los completa. pensamientos de Él, su corazón está aquí documentado. Entonces, Amén. hay gente que dice, ¿cómo conozco a Dios si yo no lo veo? Hey, toma la palabra y léela, entonces Tómala lo y conoces. Amén. Dios no me Medi- habla, medita lee en la ella. Biblia. Así es, dice la gente que Dios no le habla. Lea Pero la si Biblia. es que lea la Biblia y ahí está, porque es que dice la Escritura que la palabra de Dios, la Biblia es inspirada Es la revelación por del Dios. ¿Y Espíritu. qué nos dice Josué? Josué nos dice que debemos meditar en las ella de Escrituras. día ¿Y para de qué noche. debemos meditar en la Escritura? Para que al leerla la entendamos y conozcamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Dice Pastor, Jos- ¿cómo conocemos la voluntad de Dios por medio de la oración? Bueno, este es un tema muy, muy hermoso, la oración, pastor. Y el mismo Jesucristo en la tierra pues nos los enseña. Dice Lucas 6, versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó noche orando al Señor. O sea, si era el mismo Señor Jesucristo, que era el Dios hecho hombre, hecho carne, él tenía esa necesidad, mi hermano, de esa búsqueda constante del Padre, de buscarlo en intimidad, de no dar un paso, sino era en búsqueda de Él y en obediencia, en perfecta obediencia. ¿Qué se queda para nosotros? O sea, mi hermano, el mandamiento es claro, porque esto es un mandato. La oración es un mandato, hermano. Amén. Amén. Nosotros sin oración no podemos. No nos Mira lo que alimentamos. dice la palabra en Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. O sea, ¿qué más enseñanza queremos nosotros? Que la oración es fundamental en nuestras vidas y no podemos olvidarla. Así es, El poder del cristiano está en la oración. así es. Silver, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios por medio del Espíritu? Amén. Bueno, dice la bendita palabra de Dios en el libro de Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate en ese carro. Entonces, ¿quién le dijo a Felipe? ¿Quién lo mandó? Dice la palabra revelada e inspirada por Dios, dice que el Espíritu. Más adelante en Hechos 16:7 dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿A quién? A Pablo. ¿Y quién no se lo permitió? El Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar o a dejarnos dirigir para conocer la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Estos hombres, tanto Felipe como Pablo, por mencionar solamente estos dos en este momento, fueron hombres que vivieron en la voluntad de Dios. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo, que dice la palabra que es el que da testimonio de toda verdad. Entonces, Amén. cuando somos guiados por el Espíritu Santo, esa guianza debe estar enmarcada en lo que dice la Biblia. Cuando ustedes sientan que alguien le habla, o que recibe, o que escucha una voz, o algo, porque el Espíritu Santo es multiforme y tiene muchas maneras de manifestarse en nuestras vidas. Pero cuando usted recibe o escucha esa voz, tiene que estar enmarcada en lo que dice la Biblia. Amén. Tiene que estar allí enmarcada, porque la Biblia es el instrumento o el manual de vida que el Señor nos dejó para ser guiados, pero todo debe estar sustentado La sabiduría allí en la de palabra. Dios está en la palabra. Claro, El toda esa principio sabiduría de la está plasmada. sabiduría es el temor al Señor y está Amén. plasmado en qué? En la Biblia. Amén, amén. Amén. Toda la sabiduría de Dios está plasmada en su palabra. Entonces, todo lo que recibamos en revelación tiene que tener un soporte bíblico.
tiene que tener un soporte bíblico. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a identificarla cuando es del Espíritu Santo y también cuando es de un espíritu malo. Amén. Amén. Aquí hay algo bien interesante también para conocer la voluntad de Dios. Se conoce la voluntad de Dios cuando somos obedientes a Dios. Y su palabra es clara en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17-18 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, para conocer la raíz de la verdadera voluntad a Dios, es que entendamos que la doctrina que Él fundamentó, la doctrina del nuevo pacto establecida en la cruz, esa es la doctrina que realmente nosotros debemos seguir. Amén. Y si no somos obedientes a ella, entonces no podemos conocer esa voluntad. Si no somos obedientes a lo que Dios determina, a su doctrina, conforme a lo estipulado y establecido en su palabra, como rebelde, pastor. Claro. Amén. Si hacemos una cosa que va totalmente opuesta a lo que la palabra me está diciendo como doctrina, entonces yo no puedo conocer esa voluntad jamás. Amén. Jamás la podré conocer. Pero aquí también nos han hecho preguntas la gente hoy. La gente está participando, el chat está movido, pero la gente está opinando, está participando, el tema está interesante también en el chat. No, aquí no se mueve. ¿Qué pasa acá? No sé si... Dele otra actualizar, pastor. O salga y vuelve. Y entra exactamente. Entonces... Todavía estás a tiempo de enviar tu pregunta. Sí, que antes de seguir... Si no hay preguntas porque la gente está entendiendo. Sería bueno que... El chat está bastante movido. Que participaras, hicieras tu pregunta acerca de todo esto. Lo que dice el pastor Robert Palacio, me parece interesante el comentario, un periódico, pero vamos a leerlo. Creo que la voluntad de Dios no la alcanzamos a conocer porque cuando vivimos situaciones difíciles muchas veces terminamos culpando a Dios. Creo más bien que la voluntad de Dios solo podemos aceptarla y obedecer al llamado por la palabra que Dios nos ha dado, y la voluntad de Dios se va a cumplir por encima de lo que hemos rogado. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no soy obediente, o sea, nuestra pastora dice algo bien sabio y dice: si no me obedecen a mí como ministro en las pretensiones que Dios demanda, ¿cómo vas a obedecer a alguien que no lo conoce, que no lo has visto? Así es. Amén. Es que hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta algo, que ahorita hablamos de una integridad. Si tú quieres una respuesta de Dios con integridad para tu vida, tú también tienes que ser íntegro en guardarte en qué, en la lectura de la palabra, totalmente, en la oración, amén. En la obediencia, ¿cierto? Porque es que yo puedo estar orando todos los días, pero si yo no soy obediente, si yo no estoy leyendo la palabra, pues no estoy siendo íntegro completamente. Entonces no puedo esperar una respuesta que yo quiera para mi vida, o que el Señor tenga algo agradable para mi vida, porque simplemente no estoy cumpliendo lo que debo hacer. Fran, mira esto, mira este testimonio. Antes quiero saludar por acá a mi amiga y compinche de labores durante un buen tiempo, a Dinelis Paola Murgas Parra. Que Dios te bendiga, mi hermana. Mi amada esposa. Y mi amada amiga también. Nos jugábamos mucho ya. A mí una vez cuando yo era pastor de jóvenes de acá de la iglesia, una vez me preguntó un joven: pastor, ¿usted cuántas veces ha leído la Biblia? Y yo le dije: bueno, hasta ahora llevo 5. De Génesis a Apocalipsis todas, sí, 5 veces. Se quedó como que así. O sea, como que diciendo, no es posible. Bueno, sí es posible. Claro. Conozco gente que se le ha leído 15, 20, 30 veces. Así es. Entonces, la palabra, el conocimiento de Dios, la responsabilidad que yo tengo como hijo de Dios, está firmado en su palabra. Amén. Entonces, yo no puedo caer en la transgresión de la palabra por desconocer la palabra. Así es. Entonces, ¿cuándo voy a entender la voluntad de Él? Si caigo en transgresiones por falta de conocimiento.
Romanos 12:2. Peco, rezo y empato, como dicen por ahí. Claro. Entonces, la verdad, la palabra te enseña a tener responsabilidades en Dios. Hay una pregunta que hace aquí nuestro amado pastor Yasser. Dice, el hombre puede escuchar 3 voces, la de Dios, la del enemigo y la del alma. ¿Pueden dar unos tips para saber qué voz nos está hablando? Esa es para usted, pastor Jairo. No, para saber si es Dios, la Biblia es clara, probar los espíritus. Probar los espíritus. Cuando habla el enemigo, uno tiene que probar el espíritu. Cuando habla Dios, tiene que cumplirse lo que yo hablo. Y cuando es de mi alma, no se cumple. Claro, lo que venga de Dios no vaya en contra de la palabra de Dios. Eso No, es. pero ojo, hay que tener en cuenta, Satanás es imitador de las cosas de Así Dios es. y él se Amén. mueve a través de espíritus pitonizos, que si la persona no tiene el discernimiento claro para entender, oye, pero si el profeta no estaba en la cueva, no estaba atormentado y escuchó, ¿qué fue lo que escuchó el profeta? Un viento fuerte, un viento recio, 3 manifestaciones y en ninguna de ellas estaba el Dios, Señor. pero después escuchó algo apacible y dijo, Apacible. ahí sí está la voz de Dios. Entonces, el que está percibido y adopta responsabilidades por lo que la palabra expresa, por la misma esencia de la palabra, vas a tener discernimiento. Y el discernimiento te hace entender a ti cuándo es la voz del enemigo. Amén. El discernimiento se desarrolla a través de estos 3 pilares que se compartieron. Intimidad con Dios en la oración, la escritura, vigilia y ayuno. Esto no se ejercita solamente así viendo televisión, no. El discernimiento se ejercita es alimentando nuestro espíritu. Claro. Que todo tiene que estar, la estar marcado. Mengue y Así el es. espíritu se vivifique. Todo tiene que Amén. estar marcado en la palabra de Dios. Como decía el pastor Jairo, hay que probar los espíritus. Miren, cuando Jesús, nuestro Señor, fue tentado en el desierto, por medio de que Jesucristo contrarrestó la voz que le hablaba de parte de Satanás en el desierto. Por medio de la palabra. Entonces, cuando tenemos un amplio conocimiento de la palabra de Dios, vamos a estar apercibidos de muchas cosas. Entonces, vamos a entender o a identificar cuál es la voz que nos está hablando, de parte de quién es la voz que nos está hablando. No es acomodárnoslas. Es Amén. que yo No, no no, puedo, es que yo no puedo hacer eso. O sea, mire, hay algo bien interesante con relación a este tema. Y es que a veces adoptamos como política que caemos en pecado y decimos, pero es que David también pecó. Pero es que también pecó Queremos Salomón. justificar Que los errores de nosotros. David era un hombre conforme al corazón de Dios y pecó. Como quien dice, lo hizo él, ahora que no lo haga ya. No, pero es que Dios no aprueba el pecado. Es lo que dice. Tú Amén. no puedes Prueba y él sufrió las consecuencias. Claro, es que todo efecto de pecado genera una causa, genera una consecuencia. Amén. Amén. Así es. Entonces yo no puedo escudar mi pecado en la palabra porque otros lo hizo. No, yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy apercibido en lo espiritual, tú te apercibes de lo espiritual cuando tú te enriqueces de lo espiritual en tu espíritu. Amén. Claro, si tú no generas una posición que te haga acreedor a la revelación de Dios en tu espíritu, olvídese que usted va a entender la voluntad de Dios. Olvídese que va a conocer a Dios. La vida cristiana, hermano, como le decía ahorita, hay unas disciplinas espirituales. Nos da a nosotros la facultad para entender lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Porque muchas veces recibimos de pronto cualquier mensaje, cualquier palabra, y debemos estar en la facultad espiritual de entender si es bueno o es malo. Porque no todo lo que brilla es oro. Amén. Amén, amén, amén. Aquí hay algo bien interesante que nuestro hermano Julio Quintero está escribiendo. Dice, un consejo para entender la voluntad de Dios aun cuando sea lo más terrible que pase. Por ejemplo, hace unos años unos niños se quemaron en un bus saliendo de la iglesia, partiendo del punto de que todo lo que pasa es voluntad de Dios.
¿Qué me dice de eso? Yo quiero responder esa pregunta, Julio. No es una pregunta, es un consejo. Un consejo, miren. Sí, es un consejo. Hay algo que se llama la voluntad de Dios, de lo que estamos hablando, y cosas también que Dios permite. Voy a poner un ejemplo. Cuando Jonás, Dios lo manda a Nínive a darle el ultimátum a Nínive, por así decirlo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jonás fuera a Nínive. Pero, ¿qué hizo Jonás? Jonás cogió un barco para que lo llevara para otra parte. Entonces, la voluntad de Dios era que Jonás fuera a Nínive. Pero hay una voluntad permisible que a veces son cosas que Dios permite que nos suceda para enseñarnos muchas cosas. Entonces, la voluntad de Dios, vuelvo y repito, era que Jonás fuera a Nínive. Fue lo que Dios le mandó. Dios no le mandó a Jonás que fuera a otro lado. No lo mandó que fuera a otro lado. Pero Dios le permitió que Jonás hiciera eso para enseñarlo. Y mire todo lo que Jonás vivió en ese barco. Pero aún así Vivió una tormenta, permitido por la voluntad de Dios. vivió que lo echaron fuera del barco. Aquí hay una pregunta. ¿Y dónde volvió a parar Jonás? A hacer la voluntad de Dios. Pero miren, todo lo que tuvo que suceder para que la voluntad de Dios se cumpliera. Entonces, realmente nosotros no sabemos qué ocurrió en ese accidente, Julio. Ese es el accidente de fundación hace unos años, lamentable. Pero hay que ver qué falla hubo, que se salieron por un momento de la voluntad de Dios, algo que Dios permitió y ocurrió eso. Entonces, hay la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, pero también hay una voluntad que Dios permite para enseñarnos algo. Amén. Mire, Amén. En Dios, plan A, entiendes la voluntad y todo bien. Plan B, te la hago entender. Claro. Amén. Correcto, no lo pudo Ya. decir usted más claro. Opción A o opción B. O, como dijo Julio una vez, opción A o opción B. Opción A, entiendes la voluntad y todo bien. Opción B, te la hago entender. Blanco es y la gallina lo Pero pone. todo lo que se mueve, todo, nada coge de sorpresa a Dios. Así Nada. es. Amén. En estos Nada. días, Aquí hay una pregunta, Fran, disculpa Amén. que te interrumpa, hijo. Dice, mi pregunta es, antes hay un comentario, dice, estoy en los caminos y en ocasiones por las madrugadas me suceden cosas. Una de ellas es que me pasa como una plumita suave por el rostro. Pregunta ella. Dice, mi pregunta es, ¿este será un llamado de Dios? Bueno, cada quien vive experiencias con Dios. El Espíritu Santo es multiforme. Yo he tenido experiencias con el Señor en la madrugada. A mí me ha despertado el Espíritu con una trompeta enorme, fuerte. Yo he volado y el único que en la casa lo siente soy yo. Amén. De pronto, Levis, esa es una experiencia que Dios te está permitiendo vivir a ti. A mí me han tocado el rostro, me han tocado los ojos. En fin, tantas experiencias. Dios que ella sienta paz. Si ella Dios te siente despierta. Claro, paz, amén. si sientes paz es porque es de Dios. O sea, Amén, no, amén. Así es. Así como el viento apacible. es correcto. No, y hay momentos que Dios, por ejemplo, a mí me ha sucedido muchas veces en la madrugada que yo estoy durmiendo tranquilo y cuando siento un grito, Silver, y yo me levanto y nadie me está llamando y a veces ocurre 2, 3 veces y ya yo digo, bueno, ya entendí, tengo que levantarme a orar porque Amén. sé que Dios lo está haciendo es para que yo me levante a doblar Hay rodillas. momentos también que no entendemos el mensaje. Hay momentos que tú te levantas específicamente a una hora de la madrugada y no das para conciliar más el sueño. Hermano, el Señor lo está levantando Amén. para que Señor. se coloque Está a orar. Es llamando. correcto, Algo se está así moviendo es. en las tinieblas y el Señor quiere No, que... y de pronto lo que está viviendo Levis es una experiencia con Dios. Mire, a mí me pasó alguna vez. Yo me acosté como a las 12, 2:30, estaba orando, me acosté. Y me acosté cansado porque estaba trabajando y aún así me acosté tarde. Y me levanté de repente 3 de la mañana. Y pues y me levanté así, sin sueño. Y dije, Señor, me acosté a las 12:30 y no me vas a dejar dormir, son las 3. Entré al baño, hice mi necesidad y yo dije en el baño, no voy a orar. Así lo dije, no voy a orar. Estoy cansado, tengo
Santo. mucho sueño, no voy a orar. Y siento una voz así en esta parte, en el oído. Y me dijo con un amor y una ternura, pero la voz me puso a temblar. Y me dijo esa voz, me dijo, el hombre que no ora bajo cualquier circunstancia, debes de orar. Que las circunstancias no te lo impidan. Debes de orar, no importan las circunstancias. Le dije, Señor, perdóname, yo voy a orar. Y me arrodillé. No sé ni a qué hora me levanté, pero así es, son experiencias. Sí, hay que Amén. orar en todo tiempo. La palabra es clara y dice, orad Sin sin cesar. cesar. Sin Amén. cesar, es correcto. El tiempo se nos ha ido, pero creo que nos podemos extender unos 10, 15 minutos. Sí, sí. No sé si nuestros televidentes allá no lo permiten. Como dice nuestro No, pastor vamos Yasser, dame apenas- 10. Apenas vamos en el primer elemento. Viene el segundo, Tercero. el tercer elemento dice, resultados de hacer la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios genera unos resultados. Amén. Entonces, vamos a ver cuáles son esos resultados. Así es. Aquí la gente dice, sigan, 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 sigan. Bueno, 2 horas nos quiere regalar Haider. Gloria a Dios. entonces, los resultados de hacer dicha voluntad, o sea, la de Dios. Frank, Bueno, hay un primer resultado amén. y es La la bendición, bendición. de Dios. Yo quiero que Amén. tú, conforme a la Biblia, me hables que el resultado de la voluntad de Dios es producir Amén. una bendición en tu vida. Dice las escrituras en Deuteronomio 28:1, si obedeces al Señor tu Dios en todo, dice bien claro, en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Amén. Ajá. Esto quiere decir que cuando tú aceptas el consejo, cuando tú eres direccionado por el Espíritu a hacer la voluntad de Dios, la integridad de Él, la respuesta divina de Él va a llegar a tu vida. Amén. Ese es Deuteronomio 28, ¿cierto? Pero fíjese que ese capítulo es tremendo porque también así como están las bendiciones de obedecer, Amén. Maldición. También están las consecuencias Sí, de señor. no obedecer, ¿cierto? Sí. Dice que me llama mucho la atención que él habla de que hay que obedecer sus estatutos, sus mandatos. Completamente. Amén. Y dentro de esos estatutos, vuelvo y lo repito, él nos manda, nos orienta que debemos orar. Sí, es verdad, debemos decir que no debemos robar, no debemos hacer otras cosas, pero dentro de la integridad de ese mandamiento está orar, leer la palabra y buscar la dirección de Él. Amén, así es. Mi paz, conforme al Salmo capítulo 1, versos 2 y 3, ¿qué es para usted esa bendición? Bueno, aquí el Salmo 1 nos enmarca este Salmo en 3 palabras fundamentales. Dice que varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios está Amén. que su delicia, y en su ella deleite, medita de día y de noche. y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, mire esto, la promesa tan tremenda, Prosperará. todo lo que hace prosperará. Amén. Yo creo que la explicación va por sí sola. Usted se imagina en un árbol plantado junto a un río, siempre vive ¿qué? Frondoso. Frondoso, hermoso. Amén. Cierto, Correcto. esa es la explicación. La obediencia a Dios trae consecuencias que positivas. Tiene el riego constante ahí. Pero también se habla de que un resultado de hacer la voluntad de Dios es que también genera estabilidad en nosotros. Amén. Silver, ¿qué dice primera de Juan 2:17 con relación a esa estabilidad? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice acá, tanto el mundo y los placeres que nos ofrecen son transitorios y pasajeros,
Pero cuando conocemos y hacemos la voluntad de Dios, no solamente nos permite vivir estable en medio de un mundo agitado, sino también nos asegura vivir eternamente. Miren, el Señor nos da una estabilidad. No es que tú vas a ser rico, a tener los mejores carros. Dios te los puede dar, sí. Pero la estabilidad que Dios se refiere aquí es a la paz. A la paz, Amén. la tranquilidad, esa confianza en el Dios Todopoderoso, que aunque vengan vientos, que aunque vengan lluvias, yo vivo confiado en Dios. Amén. Amén. Así es. Es correcto. Entonces, Dios garantiza. ¿Qué implica? Que el que se hace justo por la justicia de Dios, que es la palabra, hermano, este permanece. Amén. Este permanece en la prosperidad, este permanece en la escasez, este permanece en la desnudez, este permanece en el hambre, en los momentos dolorosos, en los momentos de felicidad. O sea, Pablo decía, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez, porque es que la misma palabra te enseña a tener una estabilidad en todas Amén. las áreas Nos de orienta, tu nos vida. orienta a ser fieles. Gloria a Dios. Nos Sí, orienta como a ser aquel fieles. hombre sabio que plantó, que construyó su casa Sobre sobre la la roca y roca. sobre la... Claro, así es. Mire, yo quiero leer con relación a esa estabilidad algo que está bien interesante en el libro de Esther. Esther capítulo 10, verso 3 dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y halló la paz para todo su linaje. Entonces, el resultado de hacer la voluntad de Dios, ¿qué te garantiza a ti? Te garantiza una estabilidad generacional de que los tuyos van a seguir un Amén. legado. un legado. La Biblia Gloria a dice, Dios. claro, la Biblia dice que Mardoqueo generó esa estabilidad en el pueblo de Dios porque entendió la voluntad de Dios y porque la voluntad de Dios le trajo como recompensa este resultado. ¿Usted cree o piensa que si Mardoqueo hubiese tenido el desconocimiento de las promesas de Dios en su vida, hubiese pasado lo que pasó con Esther? No, no hubiese pasado. Amén. No hubiese pasado. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios proporciona, la voluntad de Dios proporciona como resultado que uno sabe moverse en todas las dimensiones de la vida. Amén. Cumplir la voluntad de Dios en nuestro presente va a generar un impacto espiritual a nuestras En nuestra generaciones, descendencia. a un futuro, Claro y que será de bendición. La palabra Amén. de Dios clara y dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces, buenos cimientos. Hay Claro, que generar buenos cimientos para que nuestros hijos sigan caminando en el cimiento, así como el camino que dejó marcado los apóstoles y los profetas. Nosotros también tenemos esos ejemplos para dejarle marcado un camino también a nuestra descendencia. Amén. 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 Entonces, si no hay más preguntas en este espacio, ya queremos ir cerrando. De verdad que ha sido una gran bendición en esta noche, en la mesa con los hermanos. Y te voy a tirar una píldora para que hagamos un reto y te busques a alguien que tú conozcas para el próximo jueves. Estaremos hablando de un tema bien interesante. Picante. Un tema que quizás a mucha gente no le gusta oír, pero que lo vamos a traer en la mesa con los hermanos. Estaremos hablando de la murmuración a la luz de la palabra. Amén. Así La es. murmuración a la luz de la palabra. Entonces queremos que el chat se mueva a ver si están de acuerdo con este tema y comiencen ahí a probarlo. Diga, sí, amén, 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 estamos de acuerdo. Entonces vamos a hablar de ese tema. Amén. Las causas y las consecuencias de la murmuración. Murmuración. En el pueblo de Dios. En el En pueblo, el pueblo de Dios, de más Dios. que todo. Haciendo relevancia ahí en esa parte. En el pueblo de Dios. Nosotros somos carta abierta al mundo. Bueno, mi paz. Conclusiones. Bueno, hemos llegado a este espacio final en la mesa con los hermanos, un programa que nació en el corazón de Dios para las familias en conexión con el cielo. Y vamos a orar, pastor. Amén. Vamos a Amén. orar
queremos entregar este programa en las manos del Señor. Así que usted tiene el privilegio, pastor, vamos a orar por esto. Amén. Bendito Dios, te damos una vez más gracias, Padre eterno y celestial, Gracias, por tu Señor. amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por este espacio, Dios, que nos permite llegar a muchos hogares, a muchas casas, Señor, a predicar tu palabra, Señor, porque hemos entendido, Dios, de que la palabra de Dios no está encarcelada, Señor, y es la herramienta que tú nos has dado en estos tiempos, Señor, para aquel que está perdido, Señor, conozca, oh bendito Rey, de que hay un camino, que hay una verdad y hay la vida eterna, oh Dios, que ese eres tú, mi Rey amado. Te damos gracias por este espacio, por las familias que nos escuchan, porque creemos, Señor, de que tú obras de una manera positiva en las vidas, Señor, creyendo, bendito Dios, de que tú traes respuesta, Señor, a cada una de las personas que en este momento que disponen su tiempo, Señor, sus oídos para escucharnos, bendito Dios, y creemos, Señor, que tú colocas palabras en nuestras bocas, Dios, para que el pueblo sea edificado. Enviamos palabra de sanidad, Señor, de liberación a aquellas casas, Señor, donde hoy padecen enfermedad, Señor, donde haya hambre, donde haya escasez, seas tú proveyendo, Señor, donde haya tristeza, Señor, sea tu Espíritu Santo llevando consuelo, donde haya dolor, sea tu Espíritu Santo trayendo gozo, bendito Dios. Gracias una vez más porque no tenemos cómo pagarte, Señor, tu infinito amor que a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, tú sigues siendo fiel a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, oh Padre. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerda, este es tu espacio favorito, en la mesa con los hermanos, donde siempre hay una respuesta que nace en el corazón de Dios. Nos vemos, iglesia, que Dios te bendiga el Dios te próximo bendiga, jueves. iglesia.